Hola, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Qué bendición hoy iniciando el tema acerca de conociendo el Espíritu Santo. Hoy vamos a estar estudiando juntos la personalidad del Espíritu Santo. Bienvenido, Andrés. Hola Claudia, bienvenidos a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Y antes de dar inicio a este estudio tan hermoso y tan espectacular, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube o en la página de Facebook. Denle like a la manito, clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. No te pierdas, por favor, este estudio. No se pierda ninguna de las clases, que son clases de mucha edificación, de aprendizaje, porque aparte de la teoría, también es que todos tengamos esa intimidad y conozcamos verdaderamente la presencia y la personalidad, y aprendamos a conocer el Espíritu Santo de Dios. Entonces, bienvenidos y damos inicio con la oración, Claudia. Así es, muy bien, allí donde te encuentras, oremos juntos. Señor, en este día queremos bendecir tu nombre, queremos exaltarte, darte toda la gloria y toda la honra, porque solo tú eres digno de ser alabado y de ser exaltado. Te damos gracias por permitirnos una vez más estar aquí, reunidos aún desde nuestros hogares, pero con el anhelo ferviente en nuestro corazón de empezar este estudio y conocer esa maravillosa persona como lo es el Santo Espíritu de Dios. Te damos gracias, ponemos este tiempo en tus manos y oramos para que Él, que es el Maestro por excelencia, sea enseñándonos todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, y también, Claudia, tenemos una invitación muy especial para todos los seguidores de nuestras redes sociales. Prepárate allí en casa para este próximo 6 de agosto, jueves en la noche. Vamos a tener un programa de un tiempo muy especial a las 8:30 de la noche. Se llama Noche de Esperanza. Prográmate para el jueves 6 de agosto, 8:30 de la noche. Va a ver qué vamos a tener para ese día, Claudia. Va a ser un tiempo muy hermoso, donde vamos a estar con muchos testimonios. Amén. Vamos a estar con la palabra de Dios, vamos a estar en oración, vamos a estar todo este tiempo clamando y dándote una palabra de esperanza, porque los días no son fáciles, los tiempos no son fáciles, pero el Señor en esa noche quiere darte esperanza. Él quiere que tú te fortalezcas en Él y que sepas que Él está al control de todas las cosas y que nada se ha salido de sus manos. Va a ser una noche muy especial y desde hoy te invitamos para que te programes para ese 6 de agosto desde las 8:30, Noche de Esperanza. Porque el viernes que sigue, el 7, es festivo. Así es. Entonces en la noche prográmese, un tiempo de mucha bendición. Como decías, Claudia, en este tiempo de pandemia, que estamos en el pico y quizás ya hay familias muy apretadas económicamente, personas enfermas. Entonces el Señor puso en el corazón nuestro tener este espacio para glorificar el nombre de Él y para que el pueblo sea ministrado. Dios va a dar sanidad a aquella enfermedad y por el cual has estado pidiendo. Va a traer la provisión que estás clamando al Señor. Te va a abrir puertas. Solamente tienes que creer. Da ese paso de fe para este jueves 6 de agosto, porque el Señor va a hacer cosas sobrenaturales en la vida tuya, en la vida de tu familia. Amén. Entonces preparémonos para ese día. Amén, así es. Muy bien, vamos entonces a dar inicio al tema que tenemos para hoy, la personalidad del Espíritu Amén. Santo. Quisimos iniciar con este tema porque como creyentes y como hijos de Dios necesitamos y debemos creer en el Espíritu Santo como persona. Sí, amén. Ya que desde los primeros tiempos de la iglesia y hasta el modernismo actual ha habido quienes han negado esa personalidad del Espíritu Santo. Muchos predicadores, incluso siendo cristianos o diciendo ser cristianos, dicen del Espíritu Santo como algo
mas no como alguien. Entonces es necesario que hoy, a través de este estudio, podamos entender la importancia de la personalidad del Espíritu Santo. Es más, Claudia, hasta en canciones y alabanzas cristianas, alabanzas a Dios, se da como a entender que el Espíritu Santo fuera algo. Y entonces lo que tenemos que ir a la palabra de Dios, hoy vamos a aprenderlo, tenemos que ir allí donde en la Biblia, donde nos enseña que el Espíritu Santo es persona. Así es, porque también muchos lo ven solo como una energía impersonal, pero no lo ven o no lo valoran o no lo conocen como esa hermosa persona que hace parte de la Trinidad. Sí, y es más, hasta hay doctrinas en estos momentos en los cuales hablan del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo como si fuera una energía, una fuerza. Entonces, vamos a aprender que una fuerza no llora, una fuerza no gime. Entonces, vamos a estar muy atentos a todas las citas bíblicas allí. Toma tu cuaderno de apuntes para que estemos analizando. Y si tienes preguntas, escríbanos en el chat o en el WhatsApp. Y estaremos obviamente profundizando más. Así es. Bueno, entonces la palabra de Dios nos revela de diferentes formas que el Espíritu Santo es una persona, puesto que se le atribuye una mente o un intelecto, se le atribuye voluntad y emociones. Esas son tres características fundamentales o que hacen parte de lo que es la personalidad de una persona, ¿cierto? Una fuerza, como decías Andrés, una fuerza o un objeto impersonal no tiene estas cualidades, pero el Espíritu Santo de Dios sí las tiene. Entonces vamos a mirar a través de la palabra de Dios las citas bíblicas que nos van a confirmar esto. Entonces vamos a empezar definiendo qué es el intelecto. Sí, el primer punto es que el Espíritu Santo posee una mente o el intelecto. Entonces, ¿qué es el intelecto? Es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, pensar, tomar decisiones. Y vemos que el Espíritu Santo tiene intelecto. Así es, pero también el Espíritu Santo tiene voluntad, ¿cierto? ¿Y qué es la voluntad? Es la capacidad de decidir con libertad lo que desea y lo que no desea. Y lo vamos a ver que Él lo hace, en la palabra de Dios nos lo muestra. Total, y el tercer punto es que el Espíritu Santo posee una voluntad, es decir, va ligado a las emociones. Él tiene emociones, entonces las emociones son las reacciones que todos experimentamos, la alegría, la tristeza, el enojo, todas las emociones. Entonces vamos a aprender eso también. Y estos tres puntos, Claudia, que dices, el intelecto, la voluntad y las emociones, obviamente esto está bajo la psicología, Claudia. Eso define la personalidad de una persona. Sí, eso hace parte de lo que es la personalidad, ¿cierto? Y como tal, y lo hemos estado diciendo, una fuerza no va a poseer esto, porque estos son características esenciales, fundamentales de una persona. O sea, los únicos que poseemos esa voluntad, esas emociones y ese intelecto o esa mente somos las personas. Entonces vamos a ver que el Espíritu Santo como persona posee cada una de ellas. Entonces vamos a empezar con la primera. El Espíritu Santo posee una mente o un intelecto. Y tenemos entonces dos citas bíblicas que nos van a confirmar esto, para que estés allí atento. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 y 1 Corintios capítulo 2 el versículo 13. Vamos a leerlas, Andrés. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y el 13. Y el 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces dice que aquí también dice que con la sabiduría no humana, sino enseñada por el Espíritu. Enseñada por el Espíritu. Entonces mire, el Espíritu Santo conoce, según estas citas que acabamos de leer, conoce
escudriña y además enseña. Sí. ¿Sí? Estas cosas o estas cualidades las tiene Dios, las tiene Él mismo, o sea, el Espíritu Santo, porque Él tiene la facultad de enseñar, Él tiene la facultad de escudriñar, Sí. Él tiene la facultad de conocer, ¿cierto? Y eso hace parte del intelecto, eso hace parte de la mente de una persona, o sea, una fuerza, algo, una energía impersonal. ¿Cómo va a enseñar? ¿O cómo va a decir que va a escudriñar? Y aquí hay algo, Andrés, mire lo que escudriña. Escudriña el corazón de Dios. Las profundidades de Dios. Las profundidades del Padre, ¿cierto? Entonces Él lo que hace al tener esa mente, al tener ese intelecto, a ser poseedor de esta cualidad, de esta primera cualidad, es que Él conoce todo lo que hay en el corazón de Dios. Sí. Y lo más hermoso es que Él viene y nos lo da a conocer a nosotros. Él viene y nos enseña qué hay en el corazón de Dios para que nosotros podamos orar de acuerdo a lo que el Padre ya ha establecido de cada uno de nosotros allí en el cielo. Entonces, Él, poseyendo este intelecto y esta mente, enseña, escudriña y conoce. Y dice que nos da, revela, y que decía el apóstol Pablo que él está enseñando no por sabiduría humana, sino que enseña a través de las palabras con sabiduría que vienen y provienen del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene sabiduría y las da a conocer. Así es, muy bien. Entonces queda claro esa primera parte, ¿cierto? Vemos entonces que en esas citas que acabamos de leer, Pablo o el Espíritu Santo mismo nos revela a través de esas citas y le atribuye al Espíritu Santo un conocimiento como ninguno. Así como es. lo acabas de decir, Andrés, ¿cierto? Porque Él dice que nosotros humanos pues conocemos tal vez lo humano, pero que lo sobrenatural de Dios y ese conocimiento de Dios nos es revelado solo por la persona del Espíritu Santo. Y hay temas específicos en la Biblia que no cabe en la mente del hombre, no cabe en nuestra mente. Así es. Entonces uno dice, pero hasta allá, nuestra mente es limitada, mientras que toda la sabiduría y todo el conocimiento que tiene Dios y el Espíritu Santo en este caso, obviamente es sin límite. Amén. Es infinito. Amén, así es. Muy bien, entonces queda claro lo de que posee una mente, un intelecto. Así es. Vamos para el segundo punto. Posee una voluntad. Vamos a mirar también dos citas bíblicas. Hechos capítulo 16, versículo 7. Hechos 16, 7. Y vamos a mirar nuevamente en 1 Corintios 12, 11. Posee voluntad. Así es. Entonces, Hechos 16, 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Así es, hermoso, ¿cierto? Tiene voluntad. Volvamos a leer la cita, Andrés, por favor. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Muy bien. Y 1 Corintios 12, 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿tiene voluntad? Tiene voluntad. Aquí vemos dos citas claves, ¿cierto? Mire, lo primero es en esa distribución de los dones que Él da. Entonces, Él da como Él quiere. Él da a los hijos de Dios, Él da a los creyentes esos dones que sabe Él mismo que vamos a ser capaces de administrar, ¿cierto? Él no los da y Él reparte como Él quiere. Y está bien, Andrés.
Uno puede orar para pedir dones específicos, Sí, claro. podemos orar por eso, pero el que toma la decisión y el que la voluntad perfecta es el Espíritu Santo, que dice, no, yo mejor le doy ¿cierto? Entonces lo vemos aquí haciendo su voluntad, él mismo, en toda la capacidad de decir, no, yo voy a repartir los dones como yo los quiero repartir. Toma esa decisión, a quién le da determinados dones y a quienes no. Así es. Y en la cita que leíste también de Andrés, vemos algo muy importante, que él era el que guiaba, o sea, él era el que tomaba la decisión a qué lugar enviaba a los apóstoles a evangelizar. En este caso a Pablo. Sí, era él. ¿Cierto? Y me impacta mucho la sensibilidad de Pablo y la obediencia a la voz del Espíritu. Él tenía todo el deseo de ir a un lugar, pero viene el Espíritu y le dice, no, allá no vas a ir a este otro lugar. O sea que él tiene esa voluntad de decidir y de guiarnos a nosotros como siervos, qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, a dónde no ir, qué hablar y qué no hablar. Esa es su voluntad. Súper, entonces aquí vemos que le dice ellos, Pablo, con ganas de ir a Bitinia, y dice que el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, no se lo permitió. Así es, muy amén, bien. Amén, entonces tienen voluntad. Amén. Y por último, las emociones. El Espíritu Santo posee emociones y la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo se puede entristecer cuando el creyente está haciendo actos pecaminosos. También el Espíritu Santo ama, o sea que tiene un sentimiento el cual lo expresa. Vamos a mirar entonces dos citas para que confirmemos esta parte de que posee emociones. Claudia, y eso que estamos enseñando no más dos citas de cada punto, pero hay muchísimas citas que sustentan y respaldan todas estas características y cualidades del Espíritu Santo como persona. Así es. Muy bien, vamos a mirar Romanos 15:30 y Efesios 4:30. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que ayudéis con vuestras oraciones a Dios por mí. Entonces dice, y por el amor del Espíritu. Una fuerza, una energía, la luz, la electricidad no siente amor. Así es simple. Así es. Entonces aquí lo vemos expresando un amor, ¿cierto? Y en Efesios 4:30 la palabra de Dios nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es contristar? Es entristecer, ¿cierto? O sea que Él se puede entristecer. Entonces aquí nosotros, o la palabra nos muestra de que Él también posee estas emociones, Él también las posee. Entonces, si Él posee tanto intelecto, voluntad y emociones, estamos dando por sentado, estamos dando con toda claridad, le estamos enseñando hoy, el Espíritu Santo es una persona. Y disculpa, Claudia, y las personas quizás que profesan la doctrina de que el Espíritu Santo es una fuerza o es una energía, y con todo el respeto que se merecen, pero entonces no han tenido esa experiencia, no han tenido esa intimidad con el Espíritu Santo como debe ser, o la ha tenido a medias quizás, porque si lo buscas como persona, lo vas a encontrar como persona. Amén. Una cosa son los dones, el fuego, las sanidades, las liberaciones, cuando la persona está llena del Espíritu, que siente ese gozo, o quizás lloran pero de alegría, sienten quizás esas emociones y esa presencia del Espíritu, pero les ha faltado ese poquito más, el conocer, el poder tener ese compañerismo, esa intimidad, esa amistad con el Espíritu Santo. Así es. Muy bien, entonces aquí vemos la primera parte que nos confirma que el Espíritu Santo es persona. Entonces ya lo tenemos claro, ¿cierto? Claudia, y es más, nosotros durante tantos años en el cristianismo, y apenas hace 2 años, 3 años aproximadamente,
llegamos a conocer al Espíritu Santo. Amén. Y eso quizás le puede pasar a muchos cristianos, aún pastores, que llevan muchos años en el ministerio, muchos años trabajando, pero no han conocido la persona del Espíritu Santo. Sí, Andrés, y qué bueno que mencionas esto, porque es algo muy hermoso y que es una realidad y que nosotros lo vivimos, lo estamos hablando porque lo vivimos. Nosotros llevamos más o menos 22 años en el Evangelio, Sí, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Pero nosotros decíamos conocer al Espíritu Santo y sabíamos que Él existía y que era parte de esa Trinidad, pero no le conocíamos. no le conocíamos. No nos habíamos sumergido en la presencia del Espíritu, no le conocíamos como Él quería ser conocido por nosotros. Y fue aproximadamente hace 3 años ya que el Señor vino y como que quita esa venda de nuestros ojos y nos hace ver la realidad y nos hace entrar en una amistad y que todavía nos falta mucho, porque Por todavía conocer. nos falta conocerle más, depender más de Él, buscarle más, anhelarle más, pero le damos gracias al Señor porque ya le conocemos en algo, ¿cierto? Sí. Y gloria a Dios por eso, que Él vino y en su misericordia permitió que le conociéramos como Él quiere ser conocido. Y eso es un temor que hay quizás y había quizás en nosotros también, cuando uno quizás juzga y porque esa persona habla lenguas y eso no es acá. Hay muchos dogmas y hay muchas leyes humanas quizás dentro de muchas congregaciones. Así es. Pero entra y búscalo. Entra en esa intimidad y en esa coinonía, en esa amistad con el Espíritu Santo, porque también escrito está, el que busca encuentra. Amén. El Así que llama es. se le abre, el que pide se le da. Entonces en Mateo 7:7 dice la Así cita. es, gloria a Dios. Muy bien. Muy bien, vamos entonces a una segunda confirmación de por qué la palabra nos dice y nos sustenta que el Espíritu Santo es persona. Y esa segunda confirmación es porque la Biblia o la palabra de Dios nos revela que el Espíritu Santo es persona porque los pone en una contigüidad con otras personas, ¿cierto? Sabemos que el Padre y el Hijo son personas y nos dificulta mucho aceptar esto, ¿cierto? Vamos a mirar qué nos dice Mateo 28:19 para que entendamos mejor lo de que lo pone como en el mismo nivel. Listo. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está, los pone y es el mismo Jesús el que nos está diciendo estas palabras. Entonces, como a una fuerza impersonal o a una energía, Él lo iba a poner en el mismo nivel, en la misma estatura que se pone Él y que pone al Padre. Entonces, esto nos confirma, al ponerlo en esa misma posición, entonces nos están dando claridad de que Él es persona. Y hay otra cita, está en 2 Corintios capítulo 13, el versículo 14 también dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros, en el mismo nivel, ¿cierto? Lo pone en el mismo nivel, entonces Él es persona también porque lo relaciona con las otras personas de la Trinidad. Y ese es el próximo tema que vamos a ver, Claudia, sobre la deidad, la divinidad del Espíritu Santo. Así es. O sea, que todos están al mismo nivel. Así es. Bueno, Santiago, al dar ciertas instrucciones a la iglesia primitiva, escribió lo siguiente en Hechos 15:28. Vamos a leer la cita de Hechos 15, que nos dice el Espíritu Santo a través de Santiago. En Hechos 15:28. Dice la palabra de Dios. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Tremendo. Tremendo. Sí, porque mire lo que Santiago está diciendo acá y lo pone a él en el primer lugar. Dice, es que nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros.
¿Y quiénes eran nosotros? Los apóstoles, ¿cierto? Ellos estaban en ese concilio tomando ciertas decisiones con respecto a qué iban a hacer Sí. con los gentiles, ¿cierto? Lo incluyeron en la toma de decisiones. Lo incluyen, o sea, en la toma de decisiones, o sea, que él estaba relacionado con las personas. Entonces, eso lo hace ver a él también como una persona. Él es persona. Mire que hay muchas citas que soportan esta doctrina de la personalidad del Espíritu Santo. Y es evidente que el Espíritu Santo, bueno, que considera Santiago al Espíritu Santo como persona capaz de los mismos, de tener los mismos pensamientos, las ideas, de dar ese aporte a los discípulos y esas ideas. Así es. Entonces, cuán agradecidos nosotros debemos de estar de que esa Santo Espíritu, esa preciosa persona, valga la redundancia, sea una persona, ¿cierto? Porque es precisamente por el ser esa persona que Él nos puede convencer a nosotros de pecado. Es porque Él es una persona que Él nos puede guiar hasta Dios. Es porque Él es una persona que hoy mora en cada uno de nosotros, porque Él vive dentro de cada uno de nosotros. Y es porque Él es una persona que Él nos da todo el poder para vencer el pecado en nuestras vidas. Pero además, por el ser una persona, Él nos ilumina nuestra mente para que nosotros podamos entender esta hermosa palabra de Dios y conducirnos para descubrir la voluntad de Dios. Y también porque Él es una persona, nos ayuda a nosotros para orar, nos dirige en la oración. Porque cuántas personas hoy en la iglesia tienen una lucha tremenda con la oración. No saben qué orar, no saben, no les salen las palabras. ¿Por qué? Porque falta comunión con la persona del Espíritu Santo, porque la palabra nos dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no te salen las palabras, Él viene y pone esas palabras para que tú puedas hacer oraciones efectivas y puedas adorar y glorificar al Dios Todopoderoso. Entonces, Claudia, definitivamente el Espíritu Santo es esencial en nuestra vida, en el día a día. Pongámoslo en el primer lugar, en la toma de decisiones, en nuestro tiempo de devocional, en la oración. Entonces, y obviamente ahí entraría la pregunta. ¿Debemos orarle al Espíritu Santo, Claudia? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Jesús mismo dijo, oremos al Padre y lo que pidieran en el nombre de Él será hecho, ¿cierto? Es como el esquema de oración. Pero el Espíritu Santo está con nosotros en este momento. Entonces, si nosotros, la palabra de Dios nos dice que debemos tener comunión con Él, yo no puedo tener comunión sin comunicarme. Total, y lo leíste ahorita, y la comunión con el Espíritu. Sí, así Entonces, es la única manera de tener comunión, ese acercamiento es a través de la oración. Y compañerismo, y es hablar, que yo me puedo sentar y decirle, Espíritu Santo, yo sé que tú estás acá, porque la palabra lo dice, que tú eres el que estás en mí, moras en mí, entonces yo te pido que me ayudes a orar, que me des la fuerza, que me des las ganas, la motivación para orar, que seas tú guiando esta oración y Él lo va a hacer. Y entonces ahí ya tú puedes entrar y lo que Él va a hacer es llevarte a hacer una oración efectiva al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, obviamente, el Espíritu Santo debemos comunicarnos con Él y hablar con Él, porque si no, Pablo no diría que necesitamos la comunión con el Espíritu. Amén. Entonces es fundamental que te acerques al Espíritu Santo. Y Él es el que está en estos momentos acá. Eso yo sé que más adelante vamos a estar tocando el tema, pero es fundamental. Acércate a Él y con toda seguridad que Él se acercará a ti. Amén. Entonces, no sé más, ¿qué más, Claudia? Vamos a orar. Vamos a orar. Así es, y darle gracias al Señor por esta enseñanza.
que haya quedado clara, grabada en tu mente y corazón, que el Espíritu Santo, y jamás lo pongas en duda, la preciosa persona, el Espíritu Santo, es persona. Y creemos que es una paloma también. Pero no, obviamente más adelante estaremos aprendiendo que Él descendió en forma corporal, como en forma corporal de paloma. Así es. Pero entonces no es una paloma. Así es. Entonces, como decíamos en la expectativa, Claudia, lo podemos sentir como el viento, pero no es viento. Y lo podemos, nos puede purificar como el fuego, pero no es fuego. Nos puede limpiar como el agua, pero no es agua. Entonces es persona, no es algo, sino que es alguien que se manifiesta de diferentes maneras. Así es. Muy bien, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos, Señor, y te adoramos. Por este tiempo, gracias Espíritu Santo, porque sabemos de que tú estás en medio nuestro. Amén. Y perdona todos nuestros pecados, amén. Límpianos de toda maldad. Señor, perdona si te hemos entristecido, si estamos actuando mal, y límpianos de todo pecado, Señor. Queremos agradarte, queremos que estés contento con nosotros, que estés contento y que te agrades con nuestra manera de vivir. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Bendice cada persona que está allí en casa. Espíritu de Dios, convéncelos de que tú eres su mejor amigo. Tú quieres ser el mejor amigo de ellos. Amén. Señor, entonces que cada persona allí en casa pueda abrirte las puertas de su corazón, amén. Las puertas de su hogar, las puertas de su familia, amén. Para que tú seas, Espíritu Santo de Dios, el centro de su vida. Gracias, Señor, ayúdanos a tomar las mejores decisiones, amén. Y que siempre te tengamos presente, Espíritu de Dios, en cada decisión, por más simple que aparente ser. Que tú seas el centro de esa decisión. Amén. Así como tú guías a los apóstoles, amén. Guíanos a cada uno de nosotros, amén. Señor. Por favor, te lo pedimos, que la presencia tuya se manifieste en nuestras vidas, en la vida de cada persona, de cada niño, en cada varón, en cada mujer, en cada joven. Manifiéstate con poder en cada vida, Dios, en el nombre de Jesús, y convénceles también de juicio y de pecado, de justicia, como dice tu palabra de Dios. En el nombre de Jesús, gracias porque Señor. Declaramos presencia tuya en nuestras vidas. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Y mientras orabas, Andrés, recordé que hace días escuchamos una prédica donde el predicador contó una experiencia de un amigo que estaba orando, y cuando él sintió la presencia del Santo Espíritu allí, pero lo pudo ver riéndose, o sea que es una emoción más. Total. Y que le decía, pero no entiendo por qué te ríes, y él le respondió, porque tú me haces sonreír. Entonces él es una persona y quiere ser tu amigo. No lo ignoren más. Toma esa amistad, la mejor amistad que puedas tener. Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Recuerden, amén. El jueves vamos a estar estudiando la deidad del Espíritu Santo. El 6 de agosto, Noche de Esperanza. Dios les bendiga. Y el sábado, Palabra de Fuego. Así es. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga.